TV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy buen día. Arrancamos una nueva semana con toda la información legislativa, en este caso para empezar a hablar de todo lo que vendrá de aquí en adelante, con una semana que ya tiene programadas varias comisiones, entre ellas juicio político, con la espera por si vendrá o no Marcelo D'Alessandro, una de las personas que se espera y mucho aquí en la Cámara de Diputados para prestar su testimonio respecto a la transferencia de la coparticipación. Hablamos entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el trayecto del gobierno anterior. Vendrá Marcelo D'Alessandro, quien había pedido una prórroga en la primera convocatoria, que se le ha dado el tiempo necesario respecto a lo que tiene que ver con las PASO y la convocatoria nuevamente por parte de la Comisión de Juicio Político. Arrancamos este DTV Noticias con toda la información y con muchos temas que se vienen tratando. Esta semana se pondrá el foco nuevamente en el tema de las universidades, y cuando hablo del tema de las universidades hablo sobre la creación de las mismas, la nacionalización, para que justamente haya mucha más educación pública en nuestro país. ¿Podrán llevar a cabo estos dictámenes en una sesión especial? ¿Cuándo podrá hacer esta sesión especial? El propio Germán Martínez, el presidente del bloque del Frente de Todos, se sentó aquí en esta mesa la semana pasada y pintó un panorama que está muy bueno de cara a todo el trabajo que tiene la Cámara, pero que también la convocatoria a una sesión, teniendo en cuenta las elecciones en Chaco y las elecciones en Santa Fe, puede llegar a complicar un poco el diagrama en cuanto a cuándo se va a realizar y cuándo se va a ejecutar esta sesión especial, que entre otros temas podría llegar a tener justamente la creación de universidades, podría tener, por ejemplo, la exteriorización del ahorro argentino, un proyecto que empezó a tratarse la semana anterior y que va a tener su seguimiento también esta semana, porque ya se ha programado una comisión de presupuesto y Hacienda, que es la única comisión que necesita aprobar este proyecto para que ya esté listo e ir al recinto, entre otros temas. Vamos a empezar a repasar un poquito la información respecto a otro proyecto también más que importante y que el oficialismo espera aprobar desde hace un tiempo para que vaya al recinto. Hablamos del tema licencias. Licencias para las personas gestantes, para las no gestantes y también otro tipo de licencias en el ámbito laboral. De esto habló la diputada Susana Landricini del Frente de Todos, que así se refería a este proyecto. Licencias maternales y paternales es un pedido de gran parte de la sociedad, porque por los mamás y los papás que trabajan y no tienen con quién dejar a los bebés recién nacidos. No nos olvidemos que salimos hace muy poco de una pandemia. Hemos reconocido diferencias en las licencias para embarazos múltiples, que siempre las mujeres tienen que estar rogándolo en los lugares donde trabajan, porque dejar trillizos, mellizos o cuatrillizos no es lo mismo que dejarle a la abuela un bebito. Y en el caso de niños Down, por ejemplo, o el caso de prematuros, de bebés prematuros, que las mamás y los papás están junto a las incubadoras muchos días hasta que los pueden externalizar de los centros de salud. Entonces, la vida primero, no el comercio de órganos. Me encantó eso. Bien, la diputada Susana Landricini, en esta entrevista que realizó con la con primera edición aquí en Diputados Televisión, también habló del blanqueo y la venta de órganos, un tema que está vigente también, al menos en la charla de café, está vigente en la charla, en el diálogo que uno puede tener con compañeros de trabajo, que puede tener con amigos, respecto a qué barbaridad, está bien, está mal. Bueno, lo cierto es que aquí en la Cámara también se quiere legislar sobre ello. Ramiro Gutiérrez ha presentado un proyecto justamente para penalizar todo lo que tiene que ver con la comercialización. Pero justamente Susana Landricini habló respecto de este proyecto y sobre todo dio su opinión.
El discurso de Juntos por el Cambio, como de Milei, es favorecer la apertura de la cuenta capital, desregular las finanzas en la Argentina, internacionalizarlas y hasta dolarizar, como lo planteó Milei. Entonces, ¿para qué? Si ellos van por una desregulación y una apertura de los caminos de entrada y salida para hacer tipo bicicleta, para hacer la especulación que ya conocimos en la época de Martínez de Oz y continuadores. Un perdón fiscal, ¿no? Sería un perdón fiscal ¿Para en general. qué van a aprobar esto si ellos están proponiendo lo contrario? No regular, sino desregular. ¿Para qué van a dar un blanqueo que está enmarcado en regulaciones? Lo misma opinión tuvieron con alquileres, por eso Milei vota en contra. No quiere regular los alquileres, quiere el libre mercado de la vivienda, como si no es un bien social para el abrigo de las familias, de las madres solas con niños o de los abuelos jubilados que nunca tuvieron un reconocimiento de los aportes y hoy están pagando una moratoria y de pronto no tienen cómo mejorar su situación habitacional. Entonces, cuando estamos en situaciones de polos tan opuestos, por supuesto que no van a compartir ninguna regulación de que el dinero ingrese en determinadas condiciones, pagando determinadas alícuotas impositivas o teniendo alguna rebaja en el caso de plazos o montos o para los pequeños ahorristas. Prácticamente con ello no se puede discutir más nada. Hasta los órganos de las personas los han transformado en mercancía. Nosotros regulamos la donación de órganos, como se ha trabajado en la Argentina del sistema de salud en tiempos democráticos, y Milei propone la venta de órganos, o sea, hasta el hígado es una mercancía, la córnea, el riñón. Entonces, ¿cómo no van a estar muchos en desacuerdo con regular el ingreso de ahorros del exterior que están en moneda extranjera, que salieron en blanco o en negro, porque no quieren ninguna regulación del Estado, ni en la salud, ni en la educación, ni en la economía, y menos aún, como ustedes escucharon, compartir la política de integrarnos a los BRICS para poder generar políticas económicas en conjunto que defiendan los intereses y el desarrollo posible de los países emergentes. Seguimos en DTV Noticias y ahora nos vamos a meter en las placas porque uno de los proyectos que se estuvo tratando aquí en la Cámara de Diputados tiene que ver con esta iniciativa, Ley de Protección de Aerolíneas Argentinas, cuyo autor es el diputado del Frente de Todos, Máximo Kirchner. La iniciativa justamente tuvo dictamen en comisión y prohíbe la transferencia de las acciones de Aerolíneas Argentinas sin la autorización del Congreso de la Nación. Básicamente lo que estipula es que se logre, si en algún momento algún presidente electo elige privatizar la empresa, como es un poco lo que circula en algunos discursos de campaña, esa decisión tenga dos terceras partes de los miembros de la Cámara tienen que aprobar esa iniciativa, ¿no? Lo que complica mucho más lo que sería una reprivatización, teniendo en cuenta que la empresa de línea aérea de bandera de Argentina ya estuvo privatizada. En el año 90, como venía del grupo Marsans. Vamos ahora a, mientras seguimos compartiendo la placa, a la nota de Di Giacomo. No firmé por eso el dictamen formalmente, pero estoy de acuerdo con la presentación del proyecto. Es un proyecto que debería poder ser discutido por ahí sí más en profundidad. Me parece que a Juntos por el Cambio le molestó la premura con que esto fue presentado, digamos, ya con la decisión inclusive de que esté la gente de aerolíneas, pero lo que yo escuché por parte de las autoridades de aerolíneas es inobjetable, ¿no es cierto? Presentaron números, presentaron datos, presentaron todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la compañía, así que en ese sentido me pareció satisfactorio el informe que se hizo. Me
hubiera gustado que estén todos presentes, de manera tal que si había cuestiones, así como nosotros manifestamos la cuestión inherente a nuestra necesidad de que la ciudad capital de la provincia tenga vuelos todos los días y tenga posibilidad de una conectividad que sea contemplada en función de la necesidad y la demanda que hay, porque no es que estamos pidiendo algo para algo que no hay demanda. Nosotros hoy en Viedma tenemos un vuelo que no se da todos los días y encima es un avión chico, y en 2 oportunidades pasa primero por Bariloche, con lo cual el vuelo tiene 5 o 6 horas y además no se consiguen pasajes. Está muy difícil porque siempre está saturado el pedido, por eso vamos a hacer eso. Sí, no, por supuesto, pedimos eso, así como pedimos la posibilidad de volver a incluir un aeropuerto que en alguna oportunidad estuvo también como aeropuerto alternativo a Neuquén, en el Alto Valle, que es General Roca. No se olvide que hoy, por las tardanzas y por la nunca terminada Ruta Nacional 22, en la que Vialidad Nacional verdaderamente está en deuda con nuestra provincia, nosotros hoy para hacer 50 kilómetros entre mi localidad, que es General Roca, y Neuquén, donde voy a tomar los vuelos, tengo 1 hora y media o más de viaje, ¿no es cierto? Porque verdaderamente se hace muy difícil transitar, muy inseguro además, en especial por la noche, una ruta que fue empezada y no terminada, por lo tanto está llena de distintos problemas y falta de señalización. Imagínense que lo estoy diciendo de General Roca, que está a 50 kilómetros, Regina ya está a 90 kilómetros y el Valle Medio de Cholechuel va a quedar con 180 kilómetros más. Nosotros por eso digo que en el interior hablamos de distancias que por ahí no son imaginadas en Buenos Aires. Creo que en ese sentido siempre hacemos un llamado a las autoridades nacionales que salgan un poquito del confort del sillón y de las cortas distancias que se manejan en el AMBA, en la región metropolitana, y piensen que para los habitantes del interior muchas veces tener que recurrir a una actividad implica hacer 100, 200 o 300 kilómetros, ¿no? Pasaba Giacomo hablando entonces así sobre Aerolíneas Argentinas y este proyecto de ley de Máximo Kirchner que estábamos repasando en placas, donde lo que contábamos es que en los 90 hubo una privatización a cargo de la empresa española Marsans. En septiembre del 2008 fue reestatizada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y declarada de utilidad pública y sus acciones sujetas a expropiación. Ese es el estado de situación de la empresa. Continuamos. En diputados, la ley 26.466 fue votada por 167 votos a favor y 79 en contra. En el Senado, por 46 votos a favor y 21 en contra. Fue el radicalismo, el PRO, la coalición cívica los que votaron en contra porque no querían que el Estado absorbiera los pasivos valuados en 980.000 millones de dólares. Si bien la ley 26.466 declara la utilidad pública de las acciones de Aerolíneas Argentinas, no previó un mecanismo que limite la transferencia de las acciones y por eso se propone en este caso la modificación. Números claves de Aerolíneas Argentinas: expansión del mercado, pasó de transportar 5.700.000 pasajeros en 2008 a 11.685 en 2022. Esto lo dijo Figueroa, vocero de la empresa que estuvo participando de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En cuanto a la conectividad, es la única empresa que vuela a todas las provincias del país. Conecta Buenos Aires con 38 destinos de cabotaje y 21 destinos internacionales, y también cuenta con 43 rutas entre ciudades sin pasar por la capital federal. Y hay 21 rutas troncales a las que no llega ninguna otra aerolínea. El aporte al crecimiento, los datos que brindaron fueron que en 2022 aportó 6.000 millones de dólares al PBI nacional y además tuvo la pérdida más baja desde la reestatización, 246.000 millones de dólares. Los aportantes del Estado a la empresa fueron 353 millones de dólares, los que representa el 50% de lo recibido en 2021 y recibió el 65% del presupuesto nacional. Aerolíneas Argentinas giró en 2022 al Tesoro 83.000 millones de pesos en impuestos pagados. Y ahora sí, con esta información vamos a continuar repasando más tapes de lo que viene sucediendo con este proyecto de ley. Estamos comenzando esta reunión de la Comisión Industria de la Cámara de Diputados de la Nación.
Estamos en esta reunión informativa para tratar la ley de industria del calzado argentino. Esta es una reunión informativa en la cual no vamos a emitir dictamen, pero sí vamos a escuchar a los actores de la industria del calzado. En primer lugar, vamos a escuchar a la autora del proyecto, luego a industriales, trabajadores, a empresarios del sector que nos van a contar el desarrollo de este proyecto de ley que vamos a estar abordando en este Congreso. En lo que a mí respecta, como presidente de la comisión, coincidimos con Constanza Alonso en la presentación de este proyecto. Siempre el objetivo nuestro es la defensa de la industria nacional, la defensa de la inversión productiva en la Argentina, la creación de empleos y el desarrollo de la nación. A lo largo de la historia argentina, algunos plantean modelos de libre mercado y sabemos que eso en muchos casos ha atentado en contra del desarrollo de la industria nacional. Esta ley cuenta con la firma y el acompañamiento de más de 70 diputados y diputadas de esta Cámara y agradecerles aquí su presencia, sobre todo a los compañeros y compañeras que son de provincias que producen calzado, que quieren generar más valor en la cadena del calzado y que quieren generar más puestos de trabajo y proteger los puestos de trabajo que tenemos en la actualidad. Así que especialmente a las compañeras de Misiones, de La Matanza, provincia de Buenos Aires, que han sido fundamentales, de Santa Fe, compañeros de La Rioja. La verdad, muy agradecida por el acompañamiento durante todos estos meses de trabajo. Esto, como decía, fue gestado en muchísimas reuniones que hemos tenido con la Cámara de la Industria del Calzado, con el Sindicato del Calzado de la República Argentina, y por eso quiero agradecer que hoy están aquí sus representantes. Marquemos un cuerpo normativo que nos dé reglas de juego claras para que Bicontinental pueda tener una segunda nave, para que podamos generar los componentes que hoy se importan en un 95% en Chivilcoy, pero queremos hacerlo que no sea una ley solamente para el ensamble, que sea una ley que sea representativa de todo el sector. Por eso hoy acá está Débora y por eso hay compañeros y compañeras que representan a las distintas empresas, tanto de calzado deportivo como de calzado no deportivo. Y logramos una ley que va a permitir que este sector pueda crecer, que los distintos rubros al interior del calzado puedan tener una previsibilidad y que podamos generar más puestos de trabajo en la Argentina. No solamente proteger, no es una ley que busque únicamente proteger, sino también promover y generar condiciones incluso para que este sector pueda exportar. Hoy la Puma pasó de tener 190 empleados a 1.200 empleados. Tiene un proyecto de expansión, tiene más de 8 líneas de trabajo nuevas inauguradas este año y tiene, creo que el récord de 3 millones de zapatillas en este año y están muy felices por ello, pero no es la única fábrica que tenemos. Está Confecat también, que está en el interior de nuestra provincia, en un pueblito, en Famatina, en el norte de nuestra querida provincia, que vino a cambiarle la vida a ese pueblo. La verdad, desde un tingladito tiene más de 200 empleados, de los cuales viven y le cambió la vida a un pueblo. Obviamente que estamos absolutamente apoyando esta ley, pero por sobre todas las cosas también queriendo hacerle aportes, sumarle aportes también para que
para defender cada uno de los empleos en la industria del calzado en la provincia de La Rioja. Bueno, terminamos esta jornada. Muchas gracias a todo el sector. Les vamos a pedir que vengan a sacarse la foto. Estuvieron presentes industriales, trabajadores, diputados. Quiero que queden claro el compromiso de esta Comisión de Industria de respaldar a la industria argentina y al trabajo argentino, y es la misma posición que tiene nuestro bloque y nuestra fuerza política. Así que en breve trataremos de convocar a una reunión para emitir dictamen, para tratar de llevarlo al recinto y que esto efectivamente sea ley. Muchas gracias a todos por venir. Ahí veíamos un informe que hizo la producción respecto al encuentro que tuvo la Comisión de Comercio, la Comisión de Industria que preside Marcelo Casareto. Hablábamos de aerolíneas anteriormente, ahora de la situación de las fábricas de calzado en nuestro país. Y también va a haber mañana una jornada de comisiones. No solo se reúne juicio político, sino que también la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Carlos Heller, que va a estar tratando este proyecto de ley que busca exteriorizar el ahorro argentino. Básicamente es el proyecto de blanqueo que envió el ministro de Economía, Sergio Massa, aquí a la Cámara de Diputados. Esto va a suceder a las 18 horas el día de mañana, teniendo en cuenta que también va a ser una jornada donde habrá otras dos reuniones, decíamos a partir de las 13 juicio político, y también se viene la situación del nuevo debate por la creación de universidades. Recordamos que hay 3 proyectos que perdieron estado parlamentario, por lo que mañana en un plenario de comisiones entre Presupuesto y Hacienda y Educación se van a tratar de justamente retomar esos debates para volver a dictaminar, y la idea es poder llevar la creación de las distintas universidades en el punto del país próximamente al recinto. Al menos eso pretende el oficialismo. De ese tema estuvo hablando y marcando su postura por el lado de la oposición la diputada Germana Figueroa. Ha habido posturas diferentes en el interbloque, así que tendríamos que hablarlo. Mi posición, puedo decir, yo doy clases, sigo dando clases. Esta tarde voy a dar clases en la universidad pública. Gracias a la universidad pública también me recibí, o sea, yo la valoro un montón, creo que hay que mantenerla, pero también es real que hay muchas falencias. Tenemos edificios que están muy mal, los profesores no ganan bien, y seguir ampliando y distribuyendo esa pobreza y esa falta de poder cumplir con lo que se merecen los alumnos, me parece que no es el momento en un país como estamos. Por más que yo soy partidaria de la educación, es más, damos clases, tiene extensión universitaria, así que me ha tocado dar clases también en Marcos Juárez, en Córdoba, en San Nicolás, en provincia de Buenos Aires. O sea, creo que está buenísimo poder repartir y que los chicos tengan acceso, no solo yendo a los grandes centros urbanos, pero me parece que se puede hacer de otra manera, que no tiene sentido seguir armando estructuras, pero bueno, es mi opinión particular. El presupuesto 2024 es un tema que empieza también a escucharse en la Cámara de Diputados porque el próximo 15 de septiembre vence el plazo de la presentación al Gobierno Nacional que tiene que hacer la administración, en este caso de Alberto Fernández, de la mano del ministro de Economía y también candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa. De esto estuvo hablando también la diputada de la provincia de Santa Fe. Primero tendrían que cumplir con lo que estaba puesto en el presupuesto anterior, que era reenviar la ampliación de presupuesto, si no se cumplía con lo del 60%, ¿no? de inflación, que siempre supimos que no se iba a cumplir y ellos siguieron insistiendo en que sí. Nosotros presentamos una nota para que se trate esto, porque vamos a hacer un presupuesto que basado en lo que fue el anterior, que se cambió totalmente y sin cumplir con el compromiso que tomaron de mandar esta información. Obviamente el 15 de septiembre es lo que corresponde, ¿no? Que el jefe de gabinete traiga el presupuesto al Congreso. Esto pasa, ¿no? Cada 4 años. Sí. Creo que tiene que mandar el presupuesto, cumplir con los momentos, por más que el ministro sea además candidato, tiene que cumplir con su trabajo como ministro y mandarle el presupuesto, y se tratará como se debe y se opinará, sobre todo sabiendo que es probable que haya un cambio de ejecutivo, ¿no? Pero es, digamos, lo que hay que hacer es cumplir con mandarlo, por lo menos para tener bases para poder discutir, ¿no?
Y ustedes saben que la semana pasada avanzó la modificación de la ley de alquileres que propone la oposición en la Cámara de Diputados y que esta semana comenzará su tratamiento en comisión en el Senado de la Nación. De eso también estuvo hablando Germana Figueroa. Yo tenía proyecto presentado de derogación, claro. Así que imagínate que era partidaria de eso, pero sé que uno está en un Congreso, que a veces claro. Esto es democracia y no hay mayorías y hay que aprender a convivir con eso y a buscar algo que puede ser incluso en la derogación no había beneficios impositivos y ahora sí, así que también hay que ver eso, que me parece que es positivo, basados en cosas que habíamos presentado, digamos, en otros proyectos que habíamos presentado. Yo había presentado, por ejemplo, el tema del monotributo, o sea, hay que ver que no salió lo que uno quería, pero salió algo que por lo menos va en línea con lo que nos habían planteado, que eran los principales inconvenientes del lado de la oferta, porque el problema que había en el mercado de alquileres ahora era del lado de oferta, no había inmuebles en alquiler. Esto se tendría que haber tratado antes, claro. Y esperemos que en el Senado lo tomen, porque realmente es un problema. Ahora, yo te aclaro algo, con estos niveles de inflación, claro. no va a ser una solución, no. O sea, ayuda, mejora, pero en ningún contrato, o sea, no es concebible contratos que puedan ser en pesos con este nivel de inflación, ¿no? Le escribí, por supuesto, a los senadores nuestros, ¿no? De Santa Fe, a Carolina Lozada, a Dionisio Escarpín, planteándoles ellos para ver cómo podían tomar el tema, lo iban a tomar, así que esperemos que haya respuestas. También estuvo hablando sobre alquileres desde el oficialismo la diputada Mabel Caparrós. Sí, yo creo que dejó clara la imposibilidad que tenemos de acordar un dictamen que digamos, de alguna manera busca equilibrio, ¿no?, entre el propietario y el inquilino, porque, digamos, tampoco sirve beneficiar solo a quien alquila, porque los propietarios contraen la oferta, se retrae la oferta en el mercado. Y tampoco, digamos, beneficiar al propietario, como ha sucedido ahora de esta manera, porque queda desprotegido el inquilino. No es un tema sencillo. Cuando el Estado interviene a moderar estas relaciones particulares, es un tema complejo. A este tema complejo se suma esta imposibilidad que estamos teniendo, ¿no?, oposición y oficialismo, de encontrar un camino juntos para poder resolver estos equilibrios y decir, bueno, que sienta el propietario que tiene protegida su propiedad, porque hablamos siempre, cuando, por lo menos a mí me pasa, cuando pienso en el propietario, pienso en el pequeño, pero aquel que compró un departamento para compensar el día que lo alquilara con ese ingreso su jubilación y tener una vida adulta más tranquila, más cómoda, o para dejarle algo a sus hijos, o poder garantizarle a sus chicos el acceso al estudio. Es decir, que es lo más común de la protección de lo que uno va, digamos, generando con su trabajo. En la Argentina era lo más común. Y no hablo de las grandes empresas que están construyendo edificios solo para alquilar. Pero bueno, se dio esto, no hubo forma, digamos, el oficialismo, nosotros perdimos la votación y salió este dictamen, que vamos a ver si logra atravesar el Senado o si se pueden incorporar algunas cuestiones para entender este equilibrio que yo digo y que vuelva a la Cámara de Diputados. Es un año difícil para tratar estos temas, además es un año electoral, lo cual lo complejiza más todavía. Bien, vamos a una pausa, pero continuamos con más de TV Noticias, porque después de esta breve pausa vamos a tener más información, vienen mis proyectos y también el análisis de nuestros compañeros. Ya venimos. Ellos son tu voz en la primera mañana. TTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos empezando la primera mañana. ¿Qué empezaron a pensar los países desarrollados? Dijeron, che, para
Para transportar nuestra carga tenemos que contratar barcos de otros lugares. Claro. Perdemos la gente que estaba empleada en esos barcos. Perdemos la industria naval. Suiza produce motores para los buques de mayor porte, los buques más grandes, que la empresa se llama Sulzer, la marca Sulzer, y Suiza no tiene mar. No, claro. Bueno, entonces, la industria naval es muy importante para un país, para generar empleo. Entonces, ¿qué hicieron esos países? El primero fue Alemania. Creó su segunda bandera de registro con menos impuestos en otro lugar. ¿Quién lo siguió? Italia. ¿Quién lo siguió? España. Escuchaba también con respecto a la importancia de los proyectos universitarios, no solo a nivel educacional, que es importantísimo, sino con un nuevo diseño de país federal, es decir, el arraigo. Hay que ver que nosotros tenemos proyectos para universidades de Córdoba, proyectos presentados paradójicamente en el caso de Córdoba por el radicalismo de Córdoba. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? El proyecto principal tiene que ver con eso, con buscar brindarle mayores defensas a la aerolínea de bandera, que la privatización no sea sencilla de realizar, porque lo que hemos escuchado de los distintos candidatos de la derecha es básicamente eso, la búsqueda de la privatización, retornar a las privatizaciones de las empresas que tantos daños nos han hecho. Aerolíneas Argentinas hoy es una enorme herramienta, no solo, como decía antes, de movilidad, sino también de generación de ingresos para muchísimas regiones de nuestro país, ¿no? Para muchísimas economías regionales de nuestro país. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Tema del consenso que tiene que haber en un Congreso que se maneja con minorías. Y justamente de las leyes que estamos hablando, las leyes sociales, son leyes que llegaron al recinto con enorme consenso y que, bueno, se traduce en las votaciones. DTV, el resumen, de lunes a viernes.
Ellos son tu voz en la tercera edición. TTV, el periodismo en el Congreso. Bien, seguimos en TV Noticias y les decía que vamos a continuar con la palabra de nuestros compañeros y en este caso vamos a recibir a Mauri Cantando. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo andas, Vero? ¿Cómo estás? ¿Cómo arrancaste la semana? Todo muy bien. Bueno, contanos un poco esta semana. Retoma juicio político y al parecer podría ser la última reunión de coparticipación. Sí, supermartes tenemos, supermartes de comisiones, la verdad que bastante impresionado estoy porque me acuerdo los otros años de elecciones ejecutivas y era imposible una reunión de comisión. Era imposible, era impensado. En 2019 prácticamente no hubo ninguna, entre mayo, junio y noviembre, diciembre. Por lo tanto, que mañana haya 3 reuniones previstas, 2 en plenario, en realidad un plenario y 2 reuniones, ya de por sí me impresiona. Y sí, sería la última reunión por coparticipación, esperando que asista el ex ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, tercera vez que lo citan. En esta oportunidad, si no viene a explicar cómo era su vínculo con la Corte Suprema o si realmente pudo influir en la cautelar que la Corte firmó en diciembre para que la Ciudad de Buenos Aires reciba más fondos de la coparticipación, si no puede explicar esa situación, en realidad si no viene a explicar esta situación, la comisión ya está autorizada y avisó que lo va a hacer, a pedir que venga por la fuerza, o sea que la fuerza pública vaya a la casa y va a venir algo que informo porque un poco está desapercibido, ya pasó varias veces y en una oportunidad un testigo, el ex administrador de la obra social del Poder Judicial, Aldo Todol, vino después de que la policía le tocara la puerta para avisarle que ya no podía excusarse y tenía que asistir. Esto le pasaría mañana a D'Alessandro si no asiste. Obviamente en el medio hay una intervención de un juez y quizá pueda especular con que haya algún juez que demore el pedido de ir a buscar por la fuerza. Hay que ver si mañana asiste. Si asiste, toda esta discusión no va a tener sentido, pero por lo pronto faltó 2 veces y están todos prevenidos, ¿no? Perfecto, entonces podría básicamente después de esta advertencia ya directamente venir D'Alessandro y también aquellos que se volvieron a citar porque hubo reiteramiento en citaciones, no solo la del exministro de Larreta. Un funcionario más de la Corte citado y después está el Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, que es como el abogado, que es quien debería... es quien actúa cuando la Ciudad de Buenos Aires tiene un litigio y por lo tanto quien debió representarla y seguramente lo hizo en la Corte Suprema cuando dirimía por la Nación por los fondos de coparticipación, no así el Ministro de Justicia y Seguridad. Por ahí un poquito está naturalizado que el Ministro de Justicia y Seguridad haya participado, como dicen los testigos de este litigio, no tiene por qué participar, él no es el abogado de la ciudad, él tiene que manejar las cuestiones vinculadas a la justicia y a la seguridad, pero no a los litigios, y si participó es porque tenía alguna influencia, esa es por lo menos la hipótesis que tienen de frente de todos, porque podía gestar alguna influencia en la Corte, y esto es importante aclarar, esto significaría una causal de mal desempeño de los jueces de la Corte, que es lo que se está investigando. No se está investigando acá un delito, se está investigando el desempeño de los jueces de la Corte Suprema, que solo lo puede investigar la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Si los jueces actuaron favoreciendo una parte previamente, bueno, es un mal desempeño, ¿no? Es obvio. Perfecto, bueno, y por otro lado, también va a haber reuniones, Mauri, vinculadas a universidades. Se retoma el debate para la creación de 3 casas de altos estudios que perdieron estado parlamentario. Sí, junto a otras, creo que eran 8 que se iban a aprobar en total. 3 perdieron estado parlamentario, que son la de la Cuenca del Salado en Cañuelas, la de Saladillo y la de Madre de Plaza de Mayo. Mañana tendrían dictamen porque hay una mayoría oficialista que así lo puede definir, y me da la sensación de que se viene un debate en mediados de mes, mediados de septiembre, sobre varios temas, entre ellos universidades. Digo, me da la sensación de que el oficialismo puede convocar una sesión
y de alguna manera ver qué parte de la oposición está de acuerdo y qué parte no. Porque, bueno, a toda la oposición le es cómodo por ahí cuando tiene algunas diferencias internas que no, los debates no se den, y este impulso, este reimpulso de la creación de universidades, sabemos que es un tema que se amolda a la campaña, ¿no? Porque hay varios espacios políticos de la oposición que ponen en tela de juicio el sistema universitario en sí, ni hablar de la creación de universidades, o sea que no va a estar ajeno a la campaña electoral este debate por creación de universidades, que mañana va a tener dictamen y en breve quizás lo tengamos como parte de un debate en el recinto. Está muy bien. Y por otro lado, el tema del dólar extranjero, digamos, las cuentas en dólares en Estados Unidos, es otro de los que se va a estar debatiendo. Bueno, el oficialismo, como bien decís, impone ya desde la semana pasada su agenda en busca de una sesión donde pueda incorporar absolutamente todo lo que le viene costando sacar desde el principio del año parlamentario. El dólar es extranjero, Vero, no hay caso. Lo queremos nacionalizar, pero es extranjero. El dólar es extranjero, sí. Creí que era casi latinoamericano como los chilenos, dijo alguna vez Jelinek. Se debe imprimir por acá, si está todo el mundo lo tiene, pero sí, no, sí. El dólar no hay caso. Claro. Pero, y lo que se va a tratar mañana, que se empezó a tratar el jueves, es un proyecto de blanqueo, porque obviamente la palabra técnica es exteriorizaciones de capital, pero ya en el debate que hubo el jueves con algunos funcionarios, ya ellos mismos hablan de un blanqueo, esto es dólares que no tenés, en realidad bienes, inmuebles e inmuebles, y también cuentas que no tenés declaradas, el gobierno te da la posibilidad de hacerlo y eximiéndote de todas las sanciones por no haberla declarado antes, te hace pagar una multa nomás. Esto sí lo han hecho todos los gobiernos y este gobierno ya lo hizo de una manera indirecta con la construcción y lo hace directamente con un cash o con bienes inmuebles. O sea que no pierde el invicto. Todos los gobiernos tienen su blanqueo. El marco, como bien decías, Vero, es un acuerdo que se hizo con el gobierno de Estados Unidos para intercambiar información del que surgen, dijo el titular de la aduana Guillermo Michel, bienes por 90.000 millones de dólares. Se habla que Michel además podría quedar a cargo de economía en una virtual renuncia de Massa para meterse en la campaña. ¿Sabes algo de eso, Mauri? No lo creo ahora. Se habló en varias oportunidades, cada vez queda más cerca la elección presidencial y no veo hoy ese escenario. Es una persona de mucha confianza. Y bueno, este número que tiraba el otro día la verdad llamó mucho la atención porque aparentemente los argentinos tienen 90.000 millones de dólares en Estados Unidos que no han declarado, claro, y que al tener la información del gobierno lo que hace es sumarlo a la base imponible. No es que a veces uno escucha eso y quien escucha desprevenido dice van a venir 90.000 millones de dólares a las cuentas del Estado. No, es base imponible, sobre eso se cobran ganancias, se cobran bienes personales y lo que le están dando con este blanqueo es la oportunidad de evitar sanciones penales o sanciones impositivas por haber evadido y pagar un porcentaje que es entre 5 y 20%, un poco más si no lo pueden traer, si es una casa, por ejemplo, y ya dejarlos blanqueados. Lo que siempre dice el gobierno es, no solamente recaudamos eso, sino que recaudamos para adelante los impuestos que esas personas sí van a tener que empezar a pagar. Realmente es mucho dinero y la oposición hasta ahora no mostró voluntad de estar de acuerdo por unas cuestiones varias. Los blanqueos siempre son injustos, siempre para el gobierno de turno es algo bueno y para la oposición de turno es algo injusto. Creo que las dos cosas deben ser ciertas. Y por ahora no vemos el acuerdo para que esto tenga mayoría, pero bueno, mañana seguramente se va a ir caminando. Claro, eso te iba a decir. ¿Qué onda la oposición? Si estaba de acuerdo, si puede avanzar en el recinto. No vi el debate la semana pasada, así que por eso te pregunto. No, la oposición de Juntos por el Cambio participó con muy pocos diputados y plantearon su desacuerdo con que no haya un claro premio a los cumplidores. El proyecto medio que delega esta situación en el Poder Ejecutivo, pero no es claro respecto al premio a los cumplidores. Tampoco estaban de acuerdo con que las personas que blanquearan tuvieran que pagar también el impuesto a la riqueza, porque eso quedaba un poco sobreentendido a partir del texto, que no es un impuesto, es un aporte. Por eso, como se exime impuestos, no se puede eximir de un aporte. Pero bueno, también el oficialismo planteaba, estamos hablando de gente que cometió delitos, no estamos hablando de gente en 100%. Una persona que no declaró
una cuenta de miles de millones de dólares que tiene afuera durante mucho tiempo, bastante que no la penalizás, encima tenés que estar cuidándola. Hay mucha confianza en el gobierno con esta ley, por eso también quieren que salga, porque creen que esta información que hay inclusive les conviene a los evasores para no ser sancionados. De hecho, Castañeto, el titular de la AFIP, dijo: yo ya estoy sancionando gente, estoy mandando intimaciones porque estoy teniendo información de Estados Unidos que me están girando y estoy iniciando trámites de intimación, por lo tanto esto puede servir también como para que los frene un poco. Bien, lo último, ayer, estos días Massa anunció bonos, ¿cómo va a impactar eso en los trabajadores, en los jubilados? No, bien, bueno, obviamente con un refuerzo a los ingresos a partir de frenar lo que es la caída del salario real o de la jubilación real por la devaluación del 20% que hubo después de las elecciones. Creo que eso un poco viene a paliar esta situación. Recordemos que el tipo de cambio oficial subió, pero también se planchó. O sea, la idea del gobierno es que ni siquiera haya una devaluación diaria en este tiempo, como si la hubo en el tiempo anterior. Hay una discusión con el fondo que quiere devaluaciones bruscas y el gobierno cree que no, para evitar estos masazos. Me parece que va a impactar bien. Creo que también es un alivio para cuando llegue el presupuesto y se planteen estas situaciones que seguramente se van a plantear de parte de la oposición, pero bueno, no creo que es un tema que tenga un correlato directo en leyes, porque es algo que se hace todo por decreto, pero sí en el presupuesto, que no falta tanto. 15 de septiembre, presentación. Está bien. Mauri, gracias. Que tengas una linda jornada. Buen comienzo de semana. Gracias, Vero. Buena semana para ustedes. Bien, vamos a meternos ahora sí en mis proyectos, porque el tema es universidades. Recordamos que mañana va a haber una comisión donde se van a retomar el debate y tal vez la firma de dictámenes de 3 creaciones de casas de altos estudios en nuestro país, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Y de esto estuvo hablando en nuestra sección de DTV Noticias Marcela Paso. Pertenezco al interior de la provincia de Buenos Aires. Soy de una generación, de una camada de adolescentes que cuando terminó el colegio secundario se tuvo que ir a muchos kilómetros de distancia para poder estudiar y con suerte terminar su carrera y volver a los distritos. Me importa mucho el tema de la educación y la cercanía que tiene que tener el Estado en estas temáticas. En momentos en los que estamos debatiendo fuertemente en el Congreso la creación de universidades nacionales, también he presentado el proyecto de creación de la Universidad Nacional del Tuyú. Un proyecto que originalmente y en otra época había presentado otro legislador, Ricardo Alfonsín, para poder generar estas condiciones educativas en los distritos. Lo he vuelto a presentar, actualizado y adecuado a las necesidades de nuestra región, de nuestros territorios, para que podamos generar ofertas educativas en cercanía, no solamente con nuestros jóvenes y adolescentes, sino también para todos aquellos que quieran seguir creciendo de la mano de la educación. Acercar la educación a nuestros territorios es fundamental para que este Estado presente pueda demostrar cada día más que la administración de los recursos de sus vecinos y vecinas se hace cada vez más eficiente y genera más y mejores beneficios. Bueno, vamos a meternos de nuevo en la información de la agenda y para eso le damos la bienvenida a Gonzalo Solabarrieta. Muy buen día, Vero, para vos y para toda la gente que nos está viendo. Saludamos ya desde aquí, como siempre, informando sobre todo lo que va a venir de aquí en adelante. Y claro, la bienvenida para cambiar de ambiente, ¿no? En otro lugar, como siempre, informando. Vamos rotando, somos dinámicos. Claro, exactamente. Para que el televidente esté Lo que atento. pasa, Vero, es que para yo traerte una información rimbombante, como se decía hace 50 o 60 años atrás, o para traerte una información fuerte, uno tiene que caminar, tiene que ir, andar, ver pasar a la gente, consultar, justamente, y sabés que te traigo una información muy importante. Sí, tengo una información muy importante para contarte, Vero. La cual, obviamente que no estará oficializada hasta mañana,
pero Una primicia. por la fuente, lógicamente que... Sí, lógicamente que me animo a confirmarlo hoy, que Adelanto mañana va a de venir Gonza. Marcelo de Alessandro. Sí, mañana va a venir Marcelo de Alessandro a la Cámara de Diputados de la Nación, a la Comisión de Juicio Político, el ex titular de la cartera de Seguridad y Justicia Para Gonza, de la punto, Ciudad Autónoma de punto, Buenos pará. Aires. Es muy va a fuerte estar eso. presente. Vos estás Sí. confirmando que viene de Alessandro finalmente. Sí, sí, Vero, me animo a confirmar por la fuente, más allá de que entendemos. Bueno. A ver, para explicar un poquito al público. Por lo general, ya y desde la semana pasada, nosotros ya conocemos cuáles son las personas que están convocadas para prestar su testimonio. ¿Sí? Sabemos que Astarloa, que está justamente de Lorenzo y Marcelo de Alessandro. Estas 3 personas son convocadas. Por Se hace tercera el vez. llamado, se hace justamente la invitación, exactamente, pero por lo menos para mañana, ya desde la semana pasada sabíamos el listado de las personas que estaban invitadas a prestar su testimonio. Después, lo que nosotros vamos haciendo hasta que llega más o menos el día en el cual se realiza esa jornada, es empezar a preguntar, es empezar a saber cuál es la situación de cada una de estas personas, si ha presentado alguna nota, si ha presentado algún escrito, diciendo si viene o no a la Comisión de Juicio Político. Lo cierto es que hoy, por lo menos un día antes de la comisión, me puedo animar a decirlo y reitero, todavía no está oficializado porque mañana la Comisión de Juicio Político ya a primera hora, o en realidad el día anterior, hoy por la tarde-noche ya tiene ciertas confirmaciones, algunas no hasta último momento, pero lo cierto es que mañana lo vamos a poder reafirmar y confirmar a la mañana, pero ya te anticipo, Vero, al menos, y me animo a decirlo por la información que tengo, de que mañana Marcelo de Alessandro va a estar aquí en la Cámara de Diputados de la Nación en la Comisión de Juicio Político a partir de las 13 en la Sala 1 del Anexo A, donde va a comenzar toda la participación de esta agenda legislativa que tenemos de aquí en adelante para esta semana. Vio que hace bien caminar. Así, caminando, bien, Gonza te hace trae bien. la primicia. Y entonces sirvió básicamente también, Gonza, este llamado de alguna forma que se votó en la comisión a que Marcelo de Alessandro venga, básicamente por la fuerza pública. Recién Sí. Mauricio Cantando nos venía comentando lo que había sucedido con el exministro de Seguridad y Justicia porteño. Básicamente entonces mañana estará. Un poco igual lo preveíamos porque la campaña, las pasos ya pasaron y Larreta no continúa como candidato de cara a octubre. Entonces, bueno, el impacto de alguna forma puede ser menor en función de lo que se pueda hablar en la comisión respecto a la coparticipación y a esto que investiga el oficialismo, que habla de una especie de amiguismo, de connivencia entre la Corte Suprema de Justicia y el gobierno porteño para poder justamente devolverle un monto que también consideran arbitrario en el porcentaje de coparticipación que reciben los porteños. Así que, bueno, básicamente tenemos acá la información, el adelanto, y estaremos seguramente atentos mañana a esta comisión, Gonza, porque además también hay que ver si vienen los otros 2 testigos. Astarloa viene también faltando, digamos, marcando su ausencia en la comisión. Claro. Y es también uno de los testigos fundamentales porque básicamente representa al gobierno porteño en lo que fue las negociaciones y este juicio que comenzó Horacio Rodríguez Larreta en contra del gobierno nacional. Gonza, gracias por esta información, gracias por estar en toda la cancha jugando siempre, compañero, y vamos a estar atentos porque hay otras 2 comisiones que se van a desarrollar mañana. Juicio político es la primera, Gonza después viene Educación y Presupuesto de Hacienda, estuvimos hablando de universidades, y también luego continúa Presupuesto y Hacienda con respecto a el tema de el blanqueo de dólares. Gonza, te quedas seguramente con todos los detalles y más información allí caminando para el programa de Pato Méndez. Gracias. Exactamente, Vero. Aquí estamos en la cancha, así que toma, te tiro el centro para el cierre del programa. Agarrado, agarrado. Gracias, Gonza. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Bien, pasaba entonces Gonzalo Labarrieta y con esta primicia que nos daba Marcelo de Alessandro, el ex ministro
de Seguridad porteño va a venir mañana a la Comisión de Juicio Político, que va a ser el inicio de su encuentro a las 13 horas. Así que vamos a estar todos muy atentos a la palabra del exfuncionario del gobierno de Capital Federal respecto a la coparticipación y su vínculo y su participación, y sobre todo unos chats que se filtraron con el asesor de Rosati, el presidente de la Corte Suprema de la Nación. Hablamos en este caso de Silvio Robles, que estuvo en la comisión y básicamente no dijo demasiado. Habrá que ver si Alessandro dice un poco más. Nosotros llegamos aquí al final de DTV Noticias. Nos reencontramos mañana con la previa de lo que va a suceder en este supermartes, como lo denominó Cantando, de comisiones. Chau, chau.